Luis Herrero, Buenos días, don Federico. Eres el único que tiene derecho a ponerle pegas a este aniversario, ¿no? Que conste. No, lo digo claro para que no se diga. No le voy a poner pegas en absoluto. La única pega que le pongo es que cuando recuerdo todos aquellos momentos me veo 25 años más joven. Bueno, pero es que eso ya no tiene arreglo. Hay cosas que no tienen remedio. Pues cuando yo voy y le digo a Rosana, pues dice Sergio Eras que no había nacido cuando empezamos. Claro. De todas maneras, sabes que a mí me gusta mucho... Bueno, déjame saludar a Luis Barcate, ¿qué tal? Muy buenos días. Que empezó a publicar también en Libertad Digital. Es verdad, hace ya casi 25 años. Enhorabuena a toda la redacción y gracias por habernos acogido a muchos que estábamos del otro lado del charco en ese momento y no teníamos dónde escribir, porque no había nada como Libertad Digital en Hispanoamérica. Pero di la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Si a ti te dicen hace 25 años que 25 años después vas a estar... El grupo, quiero decir, el proyecto está como está, ¿qué hubieras dicho? Imposible. Yo he contado la cuestión técnica. Todos los proyectos de Internet duraban nada. Recuerdo que Terra pasó de valer 100 euros la acción a 0,01 euro. O sea, era Terra, que era Telefónica, un pelotazo. Era un pelotazo, el pelotazo típico de la época de las .com. Pero lo más importante en lo que nos afecta es que nosotros negociamos, es una cosa que inventó Ana Patricia Botín, ANAP, era entonces simplemente ANAP, porque estaba Emilio, su padre, y entonces se creó una empresa que se llama Coverlink. Entonces Coverlink es la primera empresa que producía material para Internet. Cuando no había, es que nadie tenía Internet. Y era por teléfono, era el dial-up y tal, por claro. teléfono. Y entonces nosotros le encargamos, como era la única empresa, además teníamos técnicos, unos ingenieros buenísimos. Había 3 o 4 que encima eran unas bellezas de unas tierras impresionantes, que eran ingenieras, o sea, es una cosa tal. Y entonces nos hicieron el primer proyecto carísimo, porque entonces, como nadie sabía, tenían derecho y tal, al final nos lo dejaron por la mitad y cerraron la empresa. O sea, cuando nosotros empezamos, que a mí me gustaba mucho porque era en rojo y negro, era muy elegante, muy sólido. Terminamos porque dice que pesaba mucho, estas cosas que saben todo Dani Rodríguez Herrera sabrá, y hicimos otro que al parecer pesa menos y va más rápido y tal y cual, pero a mí me gustaba por estética, pero sobre todo porque hicieron nuestro proyecto y cerraron Coverlink. O sea, nosotros teníamos 28 en plantilla, yo creo que debían tener 100. O sea, es que era Internet, entonces en época, era una aventura. Alguien dijo en el reportaje, alguien dice, era un salto al vacío, y era así, era absolutamente así. Ten en cuenta que nadie tenía, por supuesto los móviles no tenían Internet, todo era por la conexión de dial-up, que era súper precaria. Era la época de las .com, pero nadie sabía cómo, todos sabemos cómo acabó ello, que se llevó a todo el mundo por delante, y... Por eso fue una aventura haber sobrevivido en ese momento. Nacho Montes era uno de los jefes de redacción de aquel entonces y luego estaba Nacho García Mostazo. Y es muy curioso porque todos los que coincidimos allí, ellos eran los mayores del grupo y tendrían, no sé, 26 o 27 años. Nadie venía de la prensa. Nadie venía de prensa, todos veníamos de los trabajadores de la base, me refiero, ¿no? Veníamos todos de radio, la mayoría de ellos, alguno de televisión, porque Nacho García Mostazo colaboraba por aquel entonces con la CNN en español, y claro, también era un hándicap, porque... Y eso fue una ventaja también. Porque nadie tenía los resabios de las viejas redacciones. Pero eso te habla de la aventura, porque en esa época la prensa de papel a los digitales les miraba por encima del hombro, les miraba con desprecio. La inversión publicitaria podría ser, no sé, el 1 o 2% en aquel momento. Eso. Entonces, eso es lo que habla de... Ahora es fácil, ahora es mucho más fácil, claro, pero en aquellos momentos era un salto al vacío. La cuestión de fondo es, ¿y por qué? Pues eso lo he contado, y además con Luis lo hemos contado porque lo vivimos. Esto empieza con la Ilustración Liberal, un año antes, cuando en las jornadas de Albarracín, el Mesón del Gallo, de uno de los dos hermanos Jiménez, el otro es Antonio, el que lleva la Fundación Santa María de Albarracín, que es donde realmente las jornadas liberales iberoamericanas se pone esto de manifiesto, y creo que fue en un postre de arroz con leche, creo que estaba José María Marco, Javier Rubio, no sé si estaba Recarte, digamos, gente así de confianza. Digo, hay que hacer algo, hay que crear un periódico en Internet porque Aznar nos va a matar. Este es lo peor. Y era el momento perfecto, el último año del primer mandato de Aznar, este nos va a liquidar.
¿Por qué? Porque Luis Herrero y yo habíamos tenido la experiencia del año anterior, del 98, cuando muere Antonio, que nos llama para romper con Antonio la víspera de su muerte. Y además porque había creado la Internacional Centrista en México. Que siempre se dice, la masonería mexicana. En México creó la Internacional Centrista y el ideólogo era Eugenio Nassar, un democristiano, como siempre que la derecha quiere rendirse, llama a un democristiano. Para descanse Eugenio. Buen tipo, pero democristiano. Y entonces yo escribí en la Ilustración Liberal 2 artículos, El invierno mediático que se avecina con Aznar y El viaje al centro de la nada. Con lo cual ya... Y ahí es donde decía, hay que hacer ese periódico. Y Luis es testigo de que para nosotros la experiencia que de aquella noche, y todo lo de Antonio, bueno, la muerte de Antonio es que nos cambió la vida por completo. Bueno, desde luego que sí, nos la cambió a los dos, además, Sí. porque tú te escuchaba esta mañana decir que yo jamás pensé en dirigir un programa de radio y tuviste que hacerlo, pero es verdad que aquello nos desplaza a todos, o sea, y en fin, lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto recordar esto nos viene muy bien, fíjate, Yo hasta que no he visto la película, la verdad es que no pienso. Me pasa como son futbolistas, le pasa a Mbappé y a Vinicius, que ya saben a dónde van a tirar y no han hecho el control del balón. Pero como ya tienen la jugada, va siempre una jugada por delante. Lo que sí recuerdo es que entonces, cuando tú te pones en la mañana y yo me pongo a hacer la linterna, llego a la conclusión de que esto es la muerte de Antonio, eso es un destino, y mi destino es propagar el liberalismo. Que aunque digan lo que digan, pues no estaba ni mucho menos como hasta ahora, etcétera. Para eso necesitamos una cosa que todos los días, o sea, una radio que todos los días diera a todas las horas las noticias de España y del mundo en clave liberal. Que otros tenían otras ideas. El propio Antonio tenía más una idea muy de la transición, de que tenía que haber de todos los colores. No. Que quiera noticias socialistas que se las pague. Y eso era un problema, porque era rupturista con respecto a lo que hacíamos en la radio, por ejemplo. Pero eso lo tuve claro desde el principio, porque el poder, sobre todo el de los amigos, ese es el peor. Y en eso Luis sí que me acompañó, porque, repito, la experiencia de aquella noche del 1 de mayo... Hay algún detalle que has olvidado, porque no te he oído recordar. Tú hablas siempre del nacimiento de Libertad Digital y de la ilustración digital en Albarracín, pero yo recuerdo comidas que tú organizabas, recuerdo un par de ellas, a ver si recaudabas algún tipo de ayuda económica y también sobre todo de apoyo moral, y recuerdo un par de ellas en la Casa de Valencia, donde yo recuerdo una en la que estuvo Sebastián Albella, que luego fue presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y Nemesio Fernández Cuesta. Fíjate, el que luego me echó de ABC... ¿A que tú lo has olvidado? Lo he olvidado por completo. Es que yo no sabía cómo funcionaba eso, no tenía ni idea. Y entonces... Julio Ariza, que en ese momento era un tío que era diputado del PP, amigo de Vidal Cuadras, que tenía Intereconomía. Sí recuerdo que me quiso fichar para Intereconomía por 1.000 millones de pesetas, que no está mal, en 5 años, que ponía una empresa murciana en el banco. Y yo, empeñado en no ser rico nunca, pues le dije que no. Pero la verdad es que entonces con Ariza, tenía Ariza, Mesoneros Romanos y el hombre de Puleva, no me acuerdo exactamente el nombre, que nos regalaba palés de batidos y todas esas cosas, pues teníamos 50-50, o sea, por un lado estábamos Recarte, Marco, yo, por otro lado yo era el primer accionista, por otro lado estaba Julio, con Mesoneros Romanos y este hombre, también liberal, y un día Ariza vendió a nuestras espaldas a un señor que se llamaba Baldassano, que intentaba ser presidente del Real Madrid. Nos enteramos de que le ha vendido Libertad Digital, pensando que por venderle su parte le íbamos a apoyar. Y entonces hubo una expedición de la que no he querido saber detalles, donde estaba Recarte con Pedro Pérez, que yo conocía de las Jornadas Liberales, que es un tío del Atlético, del mundo del cine y tal, de las productoras. Yo no sé qué le dijeron a Baldassano, pero aunque al precio que los había comprado, nos devolvió inmediatamente las... Seguro que fue todo en un tono muy cordial, Federico. Bueno, yo prefiero no saberlo. Lo cierto es que las recompramos. Sí. Bueno, y esa es una de las muchas que con Julio Ariza he vivido. La tarde del 11S, yo estaba comiendo con Ariza porque ahí íbamos a ver al de Iberdrola, Íñigo Oriol.
o habíamos estado a verlo, íbamos a verlo. Entonces me tenía que explicar pues, qué era eso de ir a verlo. Y aprendí que no se podía pedir dinero, solo pedían después los que hacen publicidad. Tú llevabas a enterarte de cómo era, llevarte bien y tal. Y yo no sabía que se hacía así, pero me ha tocado aprender. Sobre todo después que fue Recarte. Y luego tú has contado un momento que lo vivimos todos, ¿no? Que fue lo complejo que llegó en determinado momento a ser la relación entre Libertad Digital y la propia cadena COPE, ¿no? Tú has comentado cómo Barrio Canal no te llamaba un poco al orden diciendo, oye, no puedes abrir todos los días tu informativo mencionando Libertad Digital, ¿no? Los que estábamos en el terruño lo padecíamos con los compañeros de redacción, y he de decir que las personas que en un momento determinado compaginamos, como fue mi caso, Libertad Digital Televisión con la COPE, que incluso me vi forzada a coger un año de excedencia para presentar aquí el informativo y luego regresé a la COPE, fueron años también muy complejos. Porque había muchos celos. De ahí la necesidad de radio, ¿no? Sí. Porque hubo un momento en que ya era incompatible. Es que hay una cosa que aprendimos sobre la marcha, porque éramos los que éramos y no éramos muchos, y es que el funcionamiento de un periódico en Internet necesita la radio. O sea, eso se veía allí. Lo que le molestaba a Barrio Canal es que no citara la página de la COPE, que era malísima porque estaba llena de compromisos. Estaban aquellos megapilas de bandera blanca y tal, que luego apuñalaron a varios cardenales y de todo. Pero esos líos internos, esas intrigas que no llegaban a vaticanas, eran subvaticanas. Mientras estuvo don Bernardo al frente, bueno, pues se quejaban, pero tal. Lo que pasa es que estructuralmente ahí es donde nace el primer periódico en Internet con radio asociada, que estaban funcionando a la vez. Lo que pasa es que no era nuestra la radio. Sí, claro. pero insisto, eso lo ves con el tiempo. Porque, claro, lo veo porque ahora. En ese momento, no en aquel momento, el lanzamiento incluso de radio, sí. que como se hizo en tiempo récord y exactamente casi en un verano, ¿no? en 5 semanas. Lo hizo Somalo sobre todo. Fue espectacular, fue otro salto al vacío en ese momento. Teníamos del 7 a las 7. Del 7 a las 7. Teníamos solo media emisora, porque la otra mitad era de una Edisa. Pero también una cosa que también con el tiempo se va viendo es que esto fue un proyecto que, como un cohete de la NASA que va perdiendo, primero el impulso es una estructura muy grande y luego va perdiendo elementos conforme va adquiriendo fuerza, ¿no? Lo que es ya la nave espacial en sí misma. Y porque la radio surgió, acuérdate, cuando todavía estábamos casi a pachas con Pedro J, con El Mundo. Sí, fíjate. Qué tiempos. Ahora estaba estaba Pachas con Sánchez. Y Pedro J, que es un elemento de los del cohete. Sí, fue una parte del cohete que se desprendió. Es que radio, sí, en aquel momento había... Es que es maravillosa. Sí. Había un acuerdo con El Mundo, y entonces el 51% de todas las emisoras fuera de Madrid eran del Mundo y el 49% de Libertad Digital, y en Madrid era, gracias a Dios, la inversión, la proporción. ¿Y qué pasó? Inversa. Que solo nos dieron una emisora en Madrid. Es que ese era el PP. O sea, el PP ha hecho contra esta casa todo lo que ha podido y más, siempre. Pero como veníamos vacunados ya por Aznar, ya todas las fechorías de Rajoy, sus niñas asesinas, y después, y luego Casado y Teodoro y tal, pues la verdad es que ya nos ha pillado preparados. Pero yo creo que todo viene de la noche aquella en Moncloa, cuando tú dices, antes me colgarán del palo mayor que traicionar a Antonio. Y cuando salimos de cenar a las 2:30... Sí, que reconoce que cuando yo dije esa frase tú me miraste como diciendo, qué barbaridad, qué exageración. Hoy dirían qué frase tan cipotuda, es que no es mi estilo así bucanero y tal. Pero a la salida, sobre todo me acuerdo que le dice Luis, y ahora, ¿cómo le decimos esto a Antonio? Y al día siguiente me llama a mediodía para decir que estaba muerto. Esto es... Eso lo cuentas tú en un cuento en el libro de la noche a la mañana. Sí, es que fue exactamente así. Y yo ya vi, además la frase que usó era que no quería que fuéramos en comandita. Es decir, que los profesionales tuvieran un peso autónomo que no dependiera del favor político. Y eso te lo van a pedir todos los políticos siempre, si pueden. Bueno, ya se había... o sea, es decir, cuando estuvimos a punto... porque la oferta me la hicieron a mí, sí, para dirigir los informativos de Antena 3, el que lo disuelve él precisamente para evitar la comandita. Yo estaba allí y fue Miguel Ángel Rodríguez el que, como llamas tú, el que le dijo a Luis que yo soy testigo. Digo, pero
Vamos, es que no me lo podía creer, porque estaba todo hecho, además, en Antena 3, estaba haciendo ya escaletas y tal. Entonces, al terminar la linterna, vamos a, no sé si era al Rito, al Palace, creo que al Palace. No me acuerdo. Y entonces, el Palace me parece. Y entonces dice, no puedes, Luis. Dice, ¿pero por qué? Y yo insisto, ¿por qué? Dice, porque si yo le llamo, no se pone. Dices tú, naturalmente que no. Y es curioso que esa etapa de Aznar también coincide con su entreguismo también a Prisa, después de unos años de guerra. Bueno, no era entreguismo, era digamos, un pacto de no agresión. Sí, exacto. No, es el complejo que siempre he tenido, no solo Aznar, todos los gobiernos del Partido Popular que han creído que con Prisa se podían entender. O sea, que eso ha sido Piqué? perfectamente, y luego fíjate Soraya. Sí. Pero no, lo fundamental es que ahí es donde por primera vez yo percibo esa idea de que podemos dispersar, no podemos estar sometidos, decía Aznar, a una presión de un grupo de periodistas que nos puedan condicionar. O sea, él Sí. me parece hasta, fíjate, visto con perspectiva, me parece hasta saludable. Es decir, Sí, que claro, bueno, que él se pelee, sí, pero que quiera extinguirte. Bueno, eso Claro, ya. porque además no había estas cosas, las asociaciones profesionales y tal, siempre han estado con el gobierno. Si es posible, socialista, pero si no, popular. Ahora, esa cuestión, que es una cuestión de fondo, es la que al final nos convence de que, por ejemplo, con García nunca pudimos contar en Libertad Digital, porque él estaba en su proyecto mirando a Prisa, mirando a la te iba a comentar, ese proyecto sí estaba, auspiciado por el gobierno. O sea, porque yo me acuerdo cuando Luis hablaba de los parientes pobres, que les miraban, como los parientes pobres. Lo escribí yo en el pueblo de la dictadura silenciosa. Entonces yo creo que Aznar lo que no toleraba era que ciertos grupos de periodistas que había luchado en la etapa del felipismo y muy duramente, que le habíamos después ayudado. fueran y le dijeran, oiga, que mire, que usted está, o le pasen una factura, que no era así. Es que no le pasábamos factura. Lo que él no toleraba era la superioridad moral. Porque el poder siempre piensa que es superior moralmente a los que no son poder. Eso es la naturaleza del poder. En el vídeo queda reflejado, y aquí está Luis, ¿no? Y es una prueba de ello, ¿no? Porque era oyente, ¿no? Desde el otro lado del charco, pero también están representados 3 personas que trabajaron en la redacción, que son Lino, Pepe y Martín, desde Venezuela, México y Perú, que pues formaron parte de la redacción de Libertad Digital durante muchísimos años. Sus hijos nacieron en España, y es verdad que se creó una hermandad, una familia con ellos, sí, que afortunadamente perdura y se ha mantenido a lo largo de los años, y seguimos siendo todos muy amigos, y nuestros hijos son amigos, y en fin, es muy maravilloso. Yo recuerdo en aquella reunión, en el Mesón del Gallo, que cuando yo hablo con esto, sobre todo con José María Marco y Javier Rubio, que hay que sacar algo porque este tío nos liquidará. La gente no lo entendía. O sea, lo de la revista lo entendían. De hecho, en la Ilustración Liberal escribe Mario Vargas Llosa, con Carlos Alberto, etcétera, todos. Digamos, estaba la aristocracia liberal de más allá del Atlántico. Pero lo de hacer un periódico digital que todos los días controlara un poder, decían, pero si no va a haber nunca un gobierno tan favorable a las ideas liberales. No. El poder no es favorable a las ideas liberales. Pensará que en economía es mejor una cosa que otra, y eso Aznar lo hizo bastante bien, pero no tolerará, porque además lo hemos visto. O sea, tú no lo has visto, le decía a Mario, a quien fuera, pero yo sí. O sea, yo he visto que Antonio, que era el que más había trabajado por Aznar, en el ABC era yo, es que no, ni agradecimiento ni perdón. O sea, ¿por qué? ¿Por qué me odia si no le he hecho ningún favor? No suele decirse. Los políticos son así, es su naturaleza. Eso me lo enseñó a mí más Luis Herrero. Yo siempre he sido más metido en las ideas. Pero en la vida cotidiana, el trato con el poder, que nació en un gobierno civil, es Luis y está más vacunado que yo. Y al final, cuando ves en perspectiva, en eso tenía razón. Es decir, había que estar, que luego te lleva la vida a donde tienes que estar. Donde quieres estar y donde tienes que estar. Y si puedes resistir, pues estupendo. Y si no, pues te vas. Pero realmente la clave era decir no nos casamos con nadie, y si nos casamos es con nuestra señora o nuestros maridos. O sea, no, y ese no te cuesta dinero, te cuesta peleas, te cuesta aislamiento total. Y la verdad es que seguimos siendo, como diría Luis, un cromosoma loco ahí en el mundo mediático.
Pero bueno, ahora ya no tenemos que llamar nosotros para pedir las entrevistas, sino que nos llaman para solicitarlas. Yo eso lo he notado mucho en el día a día y sobre todo lo he notado mucho desde que se abrió Libertad Digital y se creó Libertad Digital. Recuerdo, Radio. Los primeros años eran tremendos. Aquí no quería venir nadie. Bueno, a pesar de que ya veníamos con el aval de Libertad Digital, de los años de Libertad Digital y por supuesto de la COPE y la trayectoria, ¿no? Por eso mismo. Éramos tan incómodos que nadie quería venir aquí ni hacer una declaración. Hasta que se dieron cuenta de que si no salían aquí, pues... Ahora todo eso ha cambiado. Pero lo más bonito de todo no es eso. Lo más bonito de todo es que gente que llamaba para venir aquí ahora hace todo lo posible para que esto desaparezca. Totalmente. Y eso es lo que te da una medida de que efectivamente con el rico y el poderoso hay que ser orgulloso. Sí, es decir, claro, pues ya que no he visto yo aquí gente entusiasmada saliendo, no quiero citar nombres para no señalar, pero vamos, todo el mundo tiene en la cabeza algunas personas que primero te han adorado y ahora hacen vudú. Bueno, y la mayoría han estado sentados donde tú estás. Por eso sí. Aquí hicimos presidente del PP a Casado. Aquí le salvamos la vida a Abascal cuando Casado le declaró la extinción y tal. Y el PP ha cambiado algo. Hay que decir que Madrid siempre ha sido una cosa especial dentro del PP, pero el PP oficial ha cambiado y con Feijóo mejor. Con Casado fue exactamente igual que era con el PSOE. Aunque Teodoro me mandaba continuamente mensajes, Teodoro yo creo que sigue creyendo que yo lo podía haber hecho presidente si hice a Casado, que él piensa que valía menos que él. ¿Por qué no? Porque Casado tuvo el don de decir lo que queríamos oír justo en el momento en que quería ser oído. Pablo Casado era uno de esos jóvenes liberales que seguían Libertad Digital desde los inicios, porque yo recuerdo infinidad de conversaciones con él cuando él era presidente de las Juventudes del Partido Popular de Madrid, y bueno, era una persona afable, accesible, seguidor nuestro. Total, bueno, eso incondicional. Y decía... Y bueno, y de Abascal, ¿qué vamos a contar? Si hemos estado en su casa con su padre. Bueno, hay el que no está ya en su casa con su padre es él. Ahora su padre político es Orbán. Se refugiaba en esta casa cuando no era nadie, mucho antes de fundar. Pero muchísimo antes. Te lo encontrabas ahí en el pasillo. Sí, yo tengo el premio de NAES, que es muy bonito, que es un mapa de España de una gente que se pone a andar y tal. Y otros hemos estado en su casa con su padre y con sus hijos. Pues fíjate. Bueno, pues ya no tiene más hijos que Hungría, Budapest. Bueno, pero esa cuestión es fatal que se suceda. A mí siempre dicen, ¿y usted no cree que también a Ayuso le fallará? Digo, con bastante probabilidad. Espero que tarde, porque no tenemos otra cosa. En la derecha no ha salido un fenómeno así. Pero la propia naturaleza del poder político pues siempre te lleva a la distancia. Por eso yo nunca voy a la casa de los políticos. Si acaso, que venga un político a mi casa. Bueno, pero a lo mejor un edil de Amurrio que se jugaba la vida, que era de tu edad, que estudiaba contigo, en fin, es que son otro tipo de situaciones. Era un héroe como su padre. Eran otras situaciones. Eran otras cosas. Todavía no lo malo es barba. que con ese pasado tenga este presente. Bueno, y la última cuestión, digamos, de rememoración. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Y en eso sí hemos sido pioneros por la exclusiva que sacó hoy Miguel Ángel Pérez. El pantallazo del móvil de un delincuente tomado por otro delincuente para quedarse con más pasta, porque esto es evidente que ahí hay un tira y afloja de, oye, estos han cogido 200 millones, a ver qué nos llevamos, que eso ya es contra Santos Cerdán, es decir, eso ya entre pandillas de la mafia. La idea, entonces, de sacar el pantallazo de un móvil, no había móviles, era una vida sin selfies. O sea, a mí el primer móvil me lo regaló Juan Abelló cuando sale Irtel. Fíjate, que por cierto, un móvil buenísimo. No tenía más que llamadas y recibías y llamabas. Ahora se llevan entre mucha gente los está recuperando ahora. Bueno, es que y los delincuentes todos, prepagos, solo llamadas, etcétera, ¿no? Pero es verdad que eso ha cambiado de tal forma, cuando tú ves el formato de la noticia de hoy, lo que cuenta Miguel Ángel, la importancia de tribunales ahora, que no es que no tuvieran importancia. Entonces, el caso del GAL, digamos, sería el caso extremo, pero no era la costumbre. Ahora es que como no tengas a alguien bueno en tribunales, es que no te enteras de nada. Claro, lo que estás diciendo es cómo
la tecnología ha cambiado los usos del periodismo y esa es una de las formas, es decir, a quién claro, esa captura que teníamos antes quizás no lo hubiéramos tenido si no hubiese sido por un móvil. Imposible, los entonces móviles no hacían y a eso súmale los WhatsApps, a eso súmale los audios, a eso súmale todo, es decir, ahora claro, también es a partir más de ahí, fácil mentir. el periodismo es distinto. Ahora es mucho más fácil mentir y crear realidades paralelas, etcétera, etcétera. Y eso es tremendo, porque hay una indefensión ante la... A mí de la exclusiva de homenaje al periodismo lo que más me ha sorprendido es la fecha, porque es recién llegados al poder. Apenas llegaron ya a robar. Y entonces, claro, dices, ostras, o sea, es que Sí. esto sí que marca una premeditación, estamos en el poder, vamos a forrarnos todo lo que podamos. O sea, Señor. y esto es una cosa muy llamativa. Pero y pillarlos. ¿Por qué? Pues aprovechando las riñas entre mafias. Bueno, y lo que siempre puede se haber, producen. porque claro, si tú estableces esa fecha, lo que puede contener ese móvil. Y el volcado de los teléfonos de Aldama, en este caso, pues parece que están teniendo resultado, o al menos el resultado que el propio Aldama pensaba que iba a tener. No, hay que felicitar a Pedraz que lo autorizó. Bueno, está cumpliendo con su... Sí, pero Poco era, a poco era hay el días- era el chico de Garzón. Sí, hay algunas informaciones, la verdad es que seguir esto día a día, es verdad que ya son tantos los medios de comunicación y Miguel Ángel Pérez ha apuntado un tanto muy importante, pero también vas encontrando Sí. otras piezas del puzzle en otros medios de comunicación. Casi todo en internet. A mí hay una noticia que me ha entretenido, me ha parecido muy curiosa y aparece de Yoactive y es la oferta de 50.000 euros a Carmen Pano, que es la que dijo que había llevado dinero en efectivo a Ferraz en una bolsa de plástico. Sí. Y la oferta era para que se retractara, sí. para que se retractara de la declaración ante el juez. Entonces, claro, ellos desde el primer minuto habían dicho que eso era una invención, que no les preocupaba nada, que no sé qué. Y, hombre, si no te preocupa nada, no les ofreces 50.000 euros para que digan lo contrario, ¿no? O sea, decir, Bueno, Aldama lo dijo en la entrevista en La Rosa, acuérdate que dice que fontaneros de Sardán estaban ofreciendo dinero a gente No, pero es para además, que declare contra lo él. asombroso es cuando te lo demuestran. Por ejemplo, el documento que ha sacado también de Objective, de lo que yo denuncio en el libro de la derecha, que es el acuerdo que tenía Ciudadanos Sí. para cargarse al PP de Madrid y el que tenía Aguado para cargarse a Ayuso, que ahí mismo donde estás lo desmintió Inés Arrimadas por 2 veces y con gran contundencia. Y está firmado. Y el acuerdo lo hizo ella con Ábalos. Y yo lo sabía porque me lo dijo Ábalos. Claro. O sea, sabes que es verdad, pero te falta el documento, la pistola Pues de ahí humeante. la importancia de los digitales, los WhatsApps, de nuevo también este fin de semana, y es un WhatsApp que ha circulado, porque de hecho tú me lo enviaste, pero cuando me lo enviaste ya lo había recibido por otro lado, guardado por Ábalos, respecto a la situación del director de ese periódico que Claro. acabamos de mencionar. Bueno, pero no sé que si eso- pidiéndole trabajo o al menos pidiéndole trabajo porque lo habían echado amparo. del país. Claro, Sí. un WhatsApp del año 18 que Lo cual tenía demuestra guardado que desde Ábalos el principio... sobre un comentario de un director de un periódico, el Diario El País, despedido y al mismo tiempo buscando en Sí. ese momento, bueno, pues digamos que sí, pero es que esta Bueno, hay gente que guarda decir que todo, lo ¿eh? explica bien Álvaro Neto y yo creo que no tendría que haberse explicado. Pues si lo explicas... Ya, pero es con esto, peor. con esto, Pero lo que, bueno, con lo esto lo que entiendo. quiero decir es que guardan todo. Guardan ¿Todo? WhatsApps, guardan pantallazos, lo tienen Como todo. Aldama, Es que como Aldama cuando Aldama saca la foto, ¿qué está haciendo? O sea, ¿para qué Bueno, le saca la foto? eso es para pelear por la parte que le toca. ¿Y por qué, por qué el otro no se lo manda por WhatsApp? Lo mismo. Vete tú a saber si ese mismo pantallazo no se lo mandó a Santos Cerdán o al propio Ábalos diciendo, oye, de estos 200 millones que nos llevamos. Hay otra noticia ahí también que me ha llamado mucho la atención, que la publica El Español, con todo lujo de detalles, a propósito de que la primera llamada que hace Ábalos después de salir del despacho del presidente del gobierno, cuando le dice que no va a seguir en el gobierno, es a Aldama. O sea, 4 horas después cita a Aldama en su casa para decir, me han echado, vamos a ver cómo reconstruimos aquí el negocio. Oye, Claro, o porque- sea que el artista antes conocido como Pedro J no se ha olvidado del todo del Bueno, periodismo. Si esa noticia se confirma, que la primera información, la primera llamada que hace es a Aldama, es porque en ese despacho se habló de Aldama. Claro. Ah, no, claro, por supuesto. Claro, bueno, Supuesto. claro, pero ahí estaba el ¿quién es el presidente que del le gobierno? dice, quién es el que trae a Delcy Rodríguez al Dama? ¿Quién es el que dice bien que venga Sánchez? ¿Quién es el que cuando hay un problema con el avión dice, oye, que dice Delcy que ya no puede volver y entonces que va a aterrizar?
venga, vamos a movilizar el gobierno. El 1. El 1, naturalmente que es el 1, lo sabía antes, siendo una tía que está perseguida por crímenes contra la humanidad, que la obligación de cualquier gobierno español al pisar el espacio Schengen es detenerla. Bueno, pues era Sánchez desde el principio. ¿Y con quién? Con Aldama. ¿A quién mandó a ver a Guaidó? ¿Para que le hicieran al presidente de la Internacional Socialista? Aldama. Pero claro, si él era el cajero. La información que comenta Luis también es importante. Es un gabinete de crisis, 4 horas después, solo 4 horas después, y cuadra con una información que ahí me había llegado también de buena fuente sobre por qué porque el gobierno en ese momento, ¿te acuerdas que no dio explicaciones? ¿Por qué echan a Ábalos? Lo echan por esto, porque sí, pero van luego lo a contarle a recuperan Sánchez. y lo guardan en las listas. Bueno, lo iban a meter en las listas europeas. Lo iban a meter en las listas europeas, sí. claro. Bueno, ¿crees? Tenemos que dar las gracias en estos 25 años a nuestros patrocinadores, Sí. a nuestros CRES, grandes uno patrocinadores y a los más fijos siempre, pequeñitos, pero CRES siempre está ahí. La primavera es una época perfecta, Federico, para poner en movimiento las articulaciones, y si el dolor te lo impide, a las clínicas CRES, que son expertos en tratamientos innovadores para combatir el dolor articular. Así que vámonos a Madrid, a Valencia, a Zaragoza, a Palma de Mallorca. Allí tienen clínicas CRES y un teléfono donde pueden pedir su cita, 91 445 0004, 91 445 0004. Por ser oyente de radio recibes un descuento especial en tu tratamiento. Bueno, y Colacel para el Club Libertad Digital. Claro que sí. A todos son 11.000, me parece, los que hay en el Club Libertad Digital. Según tu teoría, porque según la mía no necesitan Colacel para nada. La gente fuerte. Pero es muy bueno. Mira, Colacel para los que ya son parte del club, y también Colacel para los que no son y se lo están pensando. Y como regalo también. Sí. Como dijo uno, que lo citaba el otro día, Ignacia de Pano, y es verdad. Dice, entonces, ¿por qué nos hacemos del Club Libertad Digital? Y le dice, el padre al hijo, le dice, porque solos no pueden. Y eso es el espíritu del Club Colacel. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Qué importante es cuidar la salud y sobre todo qué importante es saber cómo hacerlo, cómo cuidarla. Son muchos, eso es cierto, los suplementos que hay en el mercado, las fórmulas, y no todas funcionan de la misma manera. Aquí siempre somos honestos y si recomendamos lo mejor, tenemos que recomendar Colacel Antiox de Mundo Natural. En Mundo Natural trabajan desde la prevención, usando la última tecnología para prevenir el envejecimiento, luchar contra los radicales libres y la pérdida en la producción de colágeno, algo que empieza a ocurrir pronto, a partir de los 35, cuando todavía somos unos chavales, cuando la producción de colágeno empieza a descender significativamente. Por eso es importante ayudar a mantener esa producción. La mejor forma de hacerlo, Colacel Antiox de Mundo Natural, y es la mejor opción por su potente y efectiva composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Así que no lo duden, adelántense, consulten con su dietista, farmacéutico, pueden llamar al 91-446-0000 en la web www.parafarmaciamundonatural.es o en la aplicación móvil. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, mira, de la chocolatería África, además de chocolate, churros, etcétera, nos han traído esto. Hoy creo que tenemos un vino español, como se decía antes, ¿no? Ah, sí, un vino español. A mediodía aquí para toda la gente de la casa y tal, que han llegado hasta aquí en buen estado de salud, se han reproducido abundantemente. Estamos bien. Que no, se me ha olvidado que esa película, sin el gran sastre Larraínzar, Gonzalo López Larraínzar, López Larraínzar, que es una dinastía de sastres que, por ejemplo, han vestido a los reyes. Y que ahora son los que regentan, bueno, pues ese piso en Conde de Aranda, donde estábamos, señor. Ese piso maravilloso donde olía a lentejas, que daba gusto, ¿sí? Sí, y se oía, como decía Isabel, el tastas. Eso el tastas lo añado yo, dice, se lleva a ti, no, es que los huevos no, claro, no se baten, no se ven. Tas. Un patio de luces, la gente haciendo su vida normal, lógicamente. Nosotros mirando por la fresquera, a ver si había algo. Tremendo. Bueno, la fresquera es una expresión caída en desuso hace aproximadamente medio siglo, Federico Jiménez. Sí, no lo sé, pero porque ya no hay fresqueras. Decoración, sobre todo las fresqueras en las decoraciones de las casas rurales. Y en las casas de... Casas rurales puede ser, pero en el centro de Madrid ya te digo yo que no. O sea, que Federico... Bueno, todo será ponerse Perdona, calle Conde de Aranda.
Sigue estando la fresquera, ¿eh? Ahí está la fresquera, se conserva. ¿Pero Si era quieres... una fresquera o ha sido una adaptación No, terminológica? fresquera. Una fresquera, sí. Sí, que cuando no había aire acondicionado, porque decía Litter, decía, yo no recuerdo que hubiera aire acondicionado, ni yo tampoco, no había quien nos pagara. En cambio, en el Corte Inglés, además de neveras y aire acondicionado... Sí, pero hay que llenar las neveras, Federico. Eso es esencial. Para la compra diaria siempre el Corte Inglés, supermercados el Corte Inglés, Hipercor y supermercado Corte Inglés. Pero es que para las ocasiones especiales también tenemos todo lo que necesitamos en el Corte Inglés. Que nos apetece un salmón salvaje capturado por pesca sostenible, en el Corte Inglés lo tenemos. Que buscamos un jamón 100% raza ibérica de bellota y la marca más exclusiva, también lo tenemos. Y además incluyen todos los productos de marca del Corte Inglés Selección, que son estupendos. ¿Y qué tenemos también? Pues espacios exclusivos de grandes marcas como La Finca, La Real, Hamburguesa Nostra, y los servicios que nadie más te ofrece, como el cocedero propio de marisco, el corte envasado al vacío de piezas enteras de jamón y paletas. Si buscas mucho más para ti, mucho más para tu compra, ve a Supermercados o Corte Inglés en la tienda web y en la aplicación. Pues fíjate, vamos a hacer una pausa, pero recordamos que este viernes estamos en Orense, en el Teatro Principal. Con 15 años, allí debuté yo como actor. Con La Bordeta, sí señor, en el festival, el certamen nacional porque habíamos ganado en Aragón. ¿Pero qué obra representabais? La zapatera prodigiosa. Bonito. Según las memorias de La Bordeta, yo era el zapatero era mi padre. Yo hacía otro, pero como La Bordeta me ha ascendido y era el que dirigía la obra, lo hacía Carmen Magallón, que hizo una zapatera maravillosa. Creo que quedamos segundos, porque unos que podían ser nuestros abuelos, el grupo Esperpento de Sevilla, que dirigía Alfonso Guerra, hizo un esperpento, estaban Amparo Rubiales que parecía, no sé, Sofía Loren. Y nosotros éramos niños de Teruel, es decir, formato breve pero intenso, de 15 años. Ahí nace tu antisocialismo, claro, lo entiendo completamente. Hombre, pero un rencor profundo. Además yo pensé que no era que habían ganado. Y eso sí, nos sorprendió porque era brutal. Censura, es el esperpento más salvaje de Valle Inclán, año 66. Y ahí estamos, en el Teatro Principal, que está igual. Era una joyita. Oye, y es una joya. Qué maravilla, ¿no? ¿Verdad? Sí, va a ser un programa interesante. ¿Te puedo proponer una idea? A ver. Y sorprendes a todo el auditorio. Recuerda una parte de tu papel en aquella obra y en un momento determinado te arrancas en el mismo escenario y dices, ahora voy a hacer aquí lo que hice hace 60 años. Pero eso te lo puedo recitar ya. No, pero aquí no, lo recitas en el mismo sitio. Pero esto se lo podías haber sugerido a micrófono cerrado, ¿no? Porque si no ya no es una sorpresa. Pues no, ahora la gente lo va a pedir a gritos. Ahí donde lo ves tan valiente no se atreve a hacerlo. Ahora la gente lo va a pedir a gritos. No, se tiene que levantar, se tiene que poner en el centro del proscenio, tiene que pedir un cañón de luz que le enfoque como Dios manda. Parece una buena idea. Federico, adelante, es tu momento. Si es que la frase, diga lo que diga La Bordeta, era pequeña. Anímate. Pero para Carmen Magallón. Decía, zapaterita blanca como el corazón de las almendras, pero amargosilla también, porque la zapatera no le daba cuartelillo a ¿Y eso era todo? Era un papel bastante corto, aunque luego ya pasé a ser protagonista los 2 años siguientes. Pero La Bordeta en sus memorias se empeña en que yo era el protagonista. Oye, pues buena idea. Si todavía se recuerdan tus memorias, es porque tu momento fue... No, él en las suyas. Corto, pero bueno. No, y que piensa que yo tenía que haber sido el zapatero. Bien, bueno, está bien, vale. Bien. Pero no, va a ser un programa interesante. Y además, Magallón. Siempre que vamos a Galicia pasan cosas. Siempre pasan cosas. Eso es. No sé si buenas, pero estupefacientes, eso desde luego. Bueno, pues el día 14, el viernes 14, en el Teatro Principal, entrada libre hasta que se complete esa bombonera, que es muy bonito, y nada más nos ayudan a que lleguemos allí la Diputación de Orense, Turismo de Galicia y Coren, el gran Eulogio Gómez Franqueira. ¿Te acuerdas, Luis? Ya lo creo. La Operación Roca. Y con el atractivo especial de ver a Federico en su papel de actor. Sí, la zapatera prodigiosa. Pero si no hacemos otra cosa, Luis. En fin, venga, vamos a hacer una pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, hay una borrasca llamada Hanna que está haciendo que llueva prácticamente en toda España. Y en tu pueblo espero que esté nevando sin parar. Aguanieve. ¿Qué me dices? Sí, ayer estaba... ¿Por qué? Pues porque no estamos todavía. Aparte... Ese gesto anti-gay no me gusta, Luis. Nosotros somos inclusivos. O sea, hablar de aguanieve en Orihuela del Tremedal, ¿qué otro adjetivo? Te lo explico. Cuando llueve tanto, no podemos nevar.
porque tiene que hacer buen tiempo abajo. Ya ha helado tanto, porque estamos en marzo. El otro día dice, ¿por qué dice usted eso de marzo lluvioso, abril ventoso, cuando es al revés? Porque en Teruel no es al revés, es, por lo menos en mi pueblo, es ahora. Ahora es cuando llueve y nieva. Y luego en abril, y sobre todo en mi pueblo, que cambia el viento, pero en fin, es lo contrario que yo en mi ideología, pues así es el tiempo en mi pueblo. Entonces es ventoso. La cuestión es que salga mayo florido y hermoso. Y saldrá. Este es un año que cuando llueve mucho, el deshielo, que es el mes de mayo, es extraordinario. Tienes que venir este año, Luis. Es que lo de la berrea, yo sé que a ti no te va. No, la berrea no. Tengo todavía que digerir el paisaje de los ríos de piedra. Me dejo verdaderamente, absolutamente de piedra, nunca mejor dicho. Es que son los dos únicos fenómenos que hay en el mundo. Uno de casi 1 kilómetro, que viste cuesta abajo de la ermita, y otro que está al otro lado de la ermita de 1,5 kilómetros. Entendí perfectamente lo que significa despeñarse. Hasta ese momento no había entendido. Exactamente, a ver, de verdad. Bueno, y las temperaturas pues más frescas, sin exagerar. 10 grados de máxima en Madrid, la máxima nacional, Las Palmas de Gran Canaria 23 y la mínima Soria y Valladolid 0 grados. En la bolsa, Luis Fernando Quintero. Bueno, el IBEX 35, Federico, cae muy poquito, un 0,31% ahora mismo, 13.211 puntos para el principal indicador de nuestro mercado, que vive hoy con la vista puesta en dos datos macroeconómicos importantes para el día de hoy. Uno, la producción industrial alemana, que conoceremos a lo largo de la mañana, y por otro lado, conoceremos también el índice de confianza inversor, el Sentix, de la zona euro. Esto va, sin duda, a ser determinante para ver el rumbo que toma esta semana los mercados. De momento, ya te digo, tente mientras cobre, un 0,4% abajo. Es que han logrado, digamos, despistar a todo el mundo. Y ahora tampoco se sabe lo que va a pasar en Estados Unidos, porque Mr. Arancel ahora ha cambiado ya 2 veces, este fin de semana ha cambiado 2 veces de criterio. Lo último que ha dicho, como si tuviera un ataque de sensatez, es, claro, yo entiendo que los aranceles van a ser duros para Estados Unidos, pero ¿en qué quedamos? No era la salvación de la economía estadounidense. ¿Desde cuándo va a ser la salvación de Estados Unidos poner más caras las cosas? Es una cémila. Bueno, Rosana, saltan novedades. Bueno, claro. Antes decíamos en broma, pero en serio, pero en fin, pero muy en serio, sí, que claro, aquí, como no estés en los tribunales, no te enteras de la política. Ya ha saltado a las agencias de noticias, también a todos los periódicos digitales, la información que en exclusiva, y es justo reconocerlo, publicaba desde primera hora de la madrugada el Independiente. Y es que Anticorrupción está investigando a Vox por financiación irregular. Es una información confirmada por fuentes, lógicamente, de la Fiscalía, que ha abierto unas diligencias reservadas al grupo que lidera Santiago Abascal. En principio, lo que se conoce, y me consta que desde nuestra redacción de Radio Libertad Digital se han puesto en comunicación con Vox para recabar información al respecto y nos remiten directamente a la rueda de prensa que dará el portavoz de la formación a mediodía. Lo que se conoce es lo que publica, como digo, el Independiente, y es que el pasado mes de diciembre el Partido Socialista interpuso una denuncia contra la formación que dirige Abascal al considerar que podía haber obtenido más de 4,5 millones de euros de préstamos de forma fraudulenta. Anticorrupción considera que hay base para indagar y se ha iniciado un procedimiento reservado. El partido, como digo, en el Gobierno interpuso esta denuncia ante la sede de la Fiscalía General del Estado, fue el pasado 13 de diciembre, y una vez que dentro de la Secretaría Técnica del Ministerio Público, es decir, una unidad que asesora a Álvaro García Ortiz, se estudió un documento de 50 páginas y concluyó que la competencia era de la Fiscalía Anticorrupción. Por eso se remitió a este órgano. El fiscal jefe, que es Alejandro Luzón, ha dado el visto bueno para comenzar la investigación, y la denuncia advierte de que el partido colocaba huchas, entre comillas, o cajas de caudales, entre comillas, en actividades y eventos, y hablaba incluso de aportaciones opacas desde Hungría. Esto de huchas y cajas de caudales es lógicamente un extracto, una declaración textual que se extrae de ese documento. Los socialistas estiman que Vox habría podido obtener, como digo, más de 4,6 millones euros de forma fraudulenta, y se basan en parte de las sospechas en un informe del Tribunal de Cuentas. Eso es verdad que lo comentamos, no se cuantificó. Y además, claro, como el problema del Tribunal de Cuentas es que Casado y Teodoro se lo entregaron al PSOE,
la opacidad Sí. de Enriqueta y sus Había- amigos es total. Y nos enteramos ahora porque esto no se publicó. Había contabilizado, por ejemplo, 1.800.000 euros de ventas promocionales, sin justificar, para el partido. Que para el partido podrían ser donaciones ilegales encubiertas para el Partido Socialista. Hay una derivada en esa noticia que a mí me produce cierto, sorpresa, ¿no? Porque no me sorprende, pero es una incoherencia máxima que el Partido Socialista esté impulsando la llamada Ley Begoña para que los partidos políticos no puedan ejercer la acusación popular y que al mismo tiempo denuncien a Vox Pero es típico de ellos. Bueno, lo típico, Pero si claro, le han puesto claro. 62 denuncias a Ayuso, que las ha ganado. Claro. Y siguen. Claro. No, si es contra Begoña, no les gusta la acusación particular, cuando es para tapar su propia corrupción, pues está muy bien. Pero a mí lo que me choca de esto, lo que le da un cariz más peligroso, por eso no sería, bueno, esto es cosa de García Ortiz, es que vaya anticorrupción y que Luzón, que es el que está en el Supremo y en el caso Coldo y en el caso Hidrocarburos, que se ha convertido en el contrapoder, lo comentábamos el otro día, de García Ortiz, aparte del descrédito total, etcétera, es que, la Fiscalía como tal, pues es que no puedes hacerle caso, salvo la Fiscalía Anticorrupción. Entonces Luzón, que salvo el caso Estampa, que ahí estuvo muy mal, pero en fin, en todo caso es más fiable y no está manchado, claro, es el que está impulsando, tanto en hidrocarburos como en el caso Coldo, la acción realmente de una Fiscalía como Dios manda. Y que sea Luzón el que lo vea claro y diga adelante, sí, claro, lo que diga García Ortiz no vale nada, lo que diga Luzón ya es otra cosa. Sí, pues no suele dar pasos en falso, No, en eso en eso ha sido bastante cuidadoso, incluso en el caso de Begoña, cuando salió con el tema de las cuentas en el exterior de tal, Luzón dijo, tranquilos que aquí, cuidado. Y además prefieren ir muy despacito, cuidadito, cosa que me parece bien. Claro. Pero tienen una cosa, la Fiscalía Anticorrupción tiene a la UCO en funciones de Policía Judicial. Si la UCO se pone a investigar esto, como está demostrando, te va a encontrar, pero hasta con quién fue la primera novia de Víctor Orbán. O sea, porque la UCO cuando le dejan está demostrando que lo sabe hacer. Y luego estos han sido muy manazas. Muy manazas. Hay que decir que en la denuncia presentada por el Partido Socialista se pide que se tome declaración al líder del partido, a Santiago Abascal, y a los directores gerentes Javier Cortés y Juan José Aizcorbe, también al tesorero Pablo Sáez. De momento la investigación no ha concretado ningún tipo de actuación al respecto. Y bueno, Fuster hoy, que es otro hombre de Ariza, como medio Vox, pues a ver lo que dice. La verdad es que lo tiene delicado, porque a la Fiscalía Anticorrupción, ¿qué le puedes decir? No lo sé, sinceramente. Quiero decir, con García Ortiz sería fácil. Sí, yo te lo digo. La Fiscalía en este país está al servicio del Gobierno, el Gobierno está utilizando todos los mecanismos y todos los resortes que controla para destruir al adversario. No, que lo dirán, pero el problema es que precisamente está la Fiscalía Anticorrupción metida en el caso de corrupción del PSOE, en los dos casos más graves, que es hidrocarburos y Coldo. Es la misma Fiscalía. Y es Luzón que está llevando eso. Ese argumento no es un sería, poco difícil. Si lo dijera García Ortiz, no pasaba nada. O su segunda. Pero que lo asuma y lo haga suyo, en el sentido estricto, la Fiscalía Anticorrupción es peor. Porque, claro, tú dices, ¿cómo que solo a la oposición? Pero se está investigando al PSOE. No, tiene que salir con... Ese argumento no es eficaz. O sea, tiene que salir con papeles, mostrando las cuentas, sin miedo, y decir, sí, aquí las tenemos, mirarlas y que estén limpias. Bueno, esa es la única estrategia que vale. En esas cuentas ya ha entrado el Tribunal de Cuentas. Claro. El problema es que no sabíamos la literalidad. La noticia coincide con dos encuestas que tenemos hoy en prensa, La Razón y el diario El Mundo. En una de ellas sí que se ve el efecto, digamos, del acuerdo con Trump o de las políticas de Trump y de Putin en Vox. Bueno, pierde un par de décimas, esto significa que pierde también un par de escaños, pero es verdad que se corta esa tendencia alcista de la formación en los últimos tiempos y se quedarían 40 escaños, me estoy refiriendo al diario El Mundo. No sucede lo mismo en La Razón, aquí directamente Vox va como un tiro, si me permitís la expresión, y es que ya roza casi el 15% del voto con casi 45 diputados. Llegó a tener 52, pero ayer publicaba, en esa encuesta publicaba El Mundo muy interesante, que era qué parte del electorado de Vox estaba de acuerdo. Bueno, con Putin y tal. Sí. La mitad está en contra, la mitad del electorado de Vox.
Y además se producía un fenómeno. En los incondicionales de Vox son como un 20 y tantos %, solo superados por Sumar, y están por debajo del PSOE en ese asunto. O sea, los que son previsibles son los del PP, están mayoritariamente con que, además de que tiene que participar Europa, sin Zelensky, Europa no debe participar. Quiero decir que es una cosa que yo no pensé que estaba que había calado tanto en la opinión pública. No, a mí no me sorprende. Yo creo que la base de Vox, la base electoral lo sabe. O sea, no le gusta ningún tipo de coqueteo con un ex agente del KGB. Eso lo tiene, y con el comunismo, eso lo tienen claro. Zelensky. Eso lo tienen claro. Ahora, a mí lo que me preocupa de esto es que ves más, puede haber alternancia, pero no alternativa. Y eso es un problema. Yo no sé lo que va a pasar. Si es que lo hay, de aquí a las porque elecciones. Sánchez aguanta, Aquí Bueno, lo que te está diciendo también es que sí, Sánchez pero, aguanta. Pero el gobierno no. Pero el gobierno está en descomposición. El gobierno no, porque se la pega Yolanda Díaz, que pierde hasta 22 representantes. En una de las encuestas se ve claramente. Y sí que es verdad que Podemos sigue al alza, ya está por encima del 5%. Y ahora mismo Podemos y Sumar se están disputando, digamos, ser la cuarta formación en el hemiciclo. Sí, pero eso significa 6 y 4 escaños. Sí. 7 y 3, o sea, 8 y 2. Es decir, ¿qué más te da? Si son lo mismo, si es lo mismo, es Podemos que Sumar y Sumar que Podemos. Me sorprende lo de Valencia porque las encuestas que tienen ellos en Valencia no les daba tan mal. No, les da que mantienen los escaños del 23. Es que salió una encuesta hace como medio mes. Yo creo que esto está cambiando. Sí. Y está cambiando, por ejemplo, el jueves, que es cuando conocimos, y aquí lo hicimos, el programa especial que hacemos semanalmente dedicado a Valencia. Claro, el saber que Mazón mintió y que el propio Mazón reconoce que mintió sobre la hora en que llegó y todo eso, es que ¿cómo no te va a erosionar eso? O sea, si ya no es un problema de haberlo hecho mal, es la costumbre de engañar a la gente. Es que eso siempre te penaliza. Aparte, la izquierda te traga todo. Pero lo que tendría que penalizarle no es eso. Lo que tendría que penalizarle son los informes del Júcar diciendo que no tenían sensores en el barranco, que lo que pasó con Forata, lo que pasó con un montón de... es decir, los que tienen que pagar los platos rotos por esto se van de rositas. Y eso es lo que a mí me... No se van de rositas. El problema es que el responsable autonómico se llama Carlos Mazón. Y además, que mintió. O sea, que si es que yo sé que el culpable es Sánchez y el Partido Socialista, pero cuando tú... Es que, insisto, el votante de derecha no es incondicional. ¿Por qué sube Vox en Valencia cuando se está descomponiendo? Pues es un voto de reflejo, es decir, no vamos a votar al PSOE, pero antes votó a Vox porque Mazón, mientras esté Mazón, no votó al PP. Estoy seguro de que cambia el candidato del PP y en un mes resurge. ¿Por qué? Porque el Botànic es horrible y son los culpables reales. La política esa ecologeta, la ley de la huerta de Ximo Puig, pues es la base del crimen del Barranco del Pollo. Pero es que hay cosas que son lo que son y lo que parecen. Claro, pero sí, yo creo que Mazón tiene que aguantar. Pues imagínate que le cortan la cabeza, pues no, esas encuestas, ¿a dónde se van? No, esas encuestas, en cuanto pongan a alguien, no existe el vacío en política. Eso también me lo enseñó Luis. Enseguida alguien ocupa ese vacío y puede que se peguen por ocuparlo. Pero ahí la candidata está clara, que es la alcaldesa de Valencia. Es más, yo creo que ya le están quemando demasiado, haciéndole esperar. Es como estar en el banquillo con Ancelotti y que hasta el minuto 87 si no se deja, es complicado, ¿eh? Es decir, que una cosa es que tú quieras echarlo y otra cosa es que los mecanismos que tienes que poner en marcha para echarlo son muy complejos. O sea, con su complicidad sí, pero con su resistencia es difícil. Bueno, él ya está resistiendo, de hecho, a su actualidad judicial. No, Igual Catalá tiene otros problemas ahora, ¿eh? Bueno, el problema es Vox, que se le está deshaciendo. Pero eso sería una muy buena oportunidad para que aceleraran el recambio. Claro. Porque si no la van a terminar, o sea, imagínate que tú ahora se complica la situación en el ayuntamiento y la colocas en una situación de debilidad, pues es que no tiene sentido. Pero aparte que hay una cuestión añadida. Cuando Vox le da una lista para echar a Mazón, no vuelve al gobierno, que era su obligación moral, no vuelve. Además la de Vox tenía muy buena fama, era de lo mejor que tenía la consejera de Vox, era muy buena. Por lo menos comparada con los que trajo Mazón de Alicante, que había de todo. Pero entonces le da una lista de sustitutos posibles de Mazón que ellos votarían en una moción de censura si no se quiere ir. Todos menos Catalá. Claro. Y por supuesto, pues claro, pues no había que. Lo cual te demuestra,
como dice el refrán, del enemigo el consejo. Si ellos temen a Catalá, está claro que es lo que tienes que poner. Y luego ya veremos lo que haces en el Ayuntamiento de Valencia. Parecía imposible en Zaragoza, que si se presentaba Azcón en la comunidad, perdías Zaragoza y no ganabas la comunidad Lambán. Ganó la comunidad y conservó la alcaldía. O sea, hay que arriesgar. Sí, lo que pasa es que es verdad que necesitas el voto de Vox para cambiar a Amazon. O sea, es que de ahí no te puedes escapar. O sea, si ellos dijeran no voy a votar a Catalá, es que por mucho que quieras ponerla no puedes. Mira, o sea, la investidura requiere la mayoría absoluta de las Cortes Valencianas. Sí, el problema no es el problema es que él se vaya, claro, es forzar la salida. Sí, bueno, hay muchas maneras, y tener un candidato alternativo que tenga mayoría en el Parlamento, no, pero Parlamento. Si Vox se niega a votar la presidencia del PP, el problema ya es de Vox, ya no es del PP. Además, tú tienes que estar dispuesto a perder Valencia y la Comunidad Valenciana. Pero el problema es de los dos. El problema es de Vox y del PP, porque claro, el PP necesita proveer esa vacante. El PP ya está en ese problema. Vox está librando, pues porque el problema es del PP. Pero vamos a ver, si es que al final esto es como lo de Cañellas con Aznar. Para ganar España tienes que estar dispuesto a perder todas las autonomías si hace falta, no solo Valencia. Eso no le sale a Feijóo porque él creó un sistema, que recordabas antes, pues en el fondo de caciquismo autonómico bien llevado. De taifas. De taifas coordinadas. Ninguna taifa al final se coordinó, por eso cayeron las taifas. Pero aquí eso es imposible. Tú no puedes ser candidato nacional a expensas de los candidatos regionales. Parece mentira que un tío listo, porque Feijóo no es tonto, pero es preso de sus costumbres. No, pero yo creo que la jugada política Feijóo también lo ve, o sea, sacrificar ahora a Amazon, para mí es un suicidio político. No, que va, el suicidio es mantenerlo. Para mí en este momento, ¿no? En este momento lo que hay que exigir es que los verdaderos responsables lo paguen. O sea, no puede ser que Rivera se haya ido de rositas. No, pero después del desastre de la EMET, después del desastre del Júcar. La iniciativa no la lleva, pero si la iniciativa no es política, Luis, ahora la iniciativa es judicial. Sí, ya es judicial. Es verdad. Y por lo tanto, claro, pues está. Y entonces, ¿qué vas a esperar? ¿A que la juez de repente te siga poniendo pruebas y al final le diga pido un suplicatorio porque yo no puedo procesar al señor Mazón tal? Y llegas hasta ese punto, pues entonces sí que te has hundido. Sí. Bueno, vamos a ver. Silvia, ¿por dónde van hoy los oyentes? La verdad que os confieso, ha sido precioso hoy escuchar y leer los mensajes de felicitación que nos han enviado por el aniversario de Libertad Digital. Queremos también darles las gracias por querer compartir trocitos de la vida de los oyentes, de los lectores, sus recuerdos, ser conscientes del esfuerzo también que hacen ellos para formar parte de esta casa, de esta empresa, de esta familia, algunos como accionistas, otros como socios, como lectores, como espectadores a través de la televisión o de YouTube, por supuesto también como oyentes. Y es, reconfortante, diría, saber que siguen y aprecian el trabajo de todos los compañeros desde todos los rincones del mundo, desde Chile hasta Alemania, pasando por la India. Y lo más emocionante es saber, Federico, lo enormemente agradecidos que están ellos hacia nosotros, a pesar de que nosotros también hoy aprovechamos para trasladarles ese agradecimiento. Si os parece, hacemos una pausa y a la vuelta escuchamos esos mensajes muy emocionantes algunos y también, por supuesto, leerles en Instagram. Pues sí. Es la mañana. Es radio. Bueno, venga, vamos a nosotros no lloramos, que conste. No. Bueno, pues la historia de Libertad Digital. En público. Eso es. En público. Y en privado, quién sabe. Bueno, vamos a repasar esa historia de Libertad Digital. Hace 25 años que arrancaba. Elvira Gog nos cuenta que lee Libertad Digital desde el principio, aunque aún no sabe cómo le llegó un email con nuestro periódico. En cualquier caso, bienvenido sea. Otros muchos reconocen que llegaron a la web a través de la radio, como Tony Otero, que dice que llegó por inercia de la COPE. Federico me llevó a Es Radio. Jan agradece a su suegra el descubrimiento. Monse González a su marido. Tabaque y Mandil a su exmarido. Dice que es lo poquito bueno que le ha dejado. ¿Sabes? Uno de los primeros que nos siguieron en Estados Unidos, Ramón Arcusa, el del Duodinámico. Sí, señor. Pero los primeros, además mandó un mensaje y tal y cual. Increíble, pero cuando no funcionaba, yo recuerdo América Online, tú ponías América Online, que era el servidor que había en Estados Unidos, y hacía paf, y se paraba y tenías que darlo
y hacía así el mundo, hacía paf, y paraba. Pero si insistías, al final salía. Al final te conectabas. Sí. Bueno, Rosanga 6 le agradece, en este caso, conocernos a través de su madre, Chus2727 a su padre. Recuerdan muchos momentos vividos con nosotros estos años, tensos, de incertidumbre, alegres, pero tampoco se olvidan de que en estos 25 años también hemos perdido a grandes compañeros por el camino. Elia Rodríguez siempre está en el pensamiento de nuestros oyentes. Muchas felicidades por estos primeros 25 años de Libertad Digital. Yo cursaba primero de Derecho y desde entonces no les he abandonado. Yo soy accionista y socia del Club Libertad Digital y yo recuerdo pues tenía 40 añitos y salí corriendo, dejé mi trabajo y me fui corriendo al banco para comprar unas acciones de Libertad Digital. Yo en los momentos del confinamiento lo que hice fue entrar en la ampliación de capital, comprar unas acciones dentro de mis posibilidades. Os conozco desde la pandemia y de lo mejor, y hasta hoy lo mejor que hay. Aprendí a manejar un ordenador, pero ya soy mayorcita, no soy una niña. Mi marido sabía mucho y es él el que me lo puso, me enseñó y yo lo hacía. Gracias de verdad de todo corazón. Yo llegué a Libertad Digital y Es Radio por una recomendación de un amigo, que escuchara a Federico, cómo daba las noticias con esa forma tan particular, sus motes. Hace muchos años ya de eso. Y gracias por estar ahí. Y si no existieran, pues este país hubiese sido algo peor. Muchas gracias por tu esfuerzo y ánimo con todo lo que hacen. Yo soy socia de Pandemia Moral, pero me habéis dado la vida, sobre todo me habéis dado la esperanza. Y una sensación, yo creo que todos los que os escuchamos y os seguimos y somos socios, una sensación de familia, de sentirnos protegidos. Felicitar a Federico y a todo su maravilloso equipo de profesionales, que sin duda nos aclaran muchas dudas y nos enseñan mucha historia. Feliz 25 años por decirnos la verdad, por acompañarnos y por estar siempre ahí. Felicidades. Muchas felicidades y sobre todo muchas gracias a todos ustedes por tenernos a la población informada de todas las golfadas que han estado haciendo los socialistas durante todos estos años. He seguido vuestra estela hasta hoy y nunca os dejaré porque pienso que sois los únicos y por eso os apoyaré siempre. Soy Delfina de aquí, de Barcelona. Yo solo tengo una palabra para decir. Gracias. Pues enhorabuena a todos, la verdad sea dicha, y a felicitarnos también todos por tener un sitio donde aferrarnos, donde escuchar, donde sentirnos a gusto, donde sentirnos libres, donde sentirnos que estamos siendo informados. Un abrazo muy grande y otros 25 años más mínimo. Mínimo. Está bien, y la transversalidad de voces, de generaciones, de acentos, está muy bien, eso es muy emocionante. Si sales a la calle es un problema porque ahora es la era del selfie, que cuando se fundó no existía, porque además es gente masivamente joven, que para ellos es normal el podcast, claro. YouTube, es decir, ya no siguen, ya no es simplemente conectar la radio o no conectarla, no, como ahora las radios a la carta. Yo siempre, como los anunciantes oficiales siempre tienen en cuenta el EGM, que es lo más corrupto después de... Yo creo que Tezanos dirige el EGM, es la única explicación. Tenemos más de 1 millón de suscriptores en YouTube, solo Libertad Digital. Y resulta que no nos dan 1 millón de seguidores de radio. Si solo la mañana tiene 800 y pico mil. Dice, bueno, algo falla aquí. Pues los tezanos del triopolio radiofónico. Pero es igual, los que se anuncian aquí saben que venden lo que anuncian. Y al final no hay eso. Nunca hemos hecho una campaña de publicidad, Luis. En la COPE sí. Y hacían, no sé si servía de algo. Sí, alguna vez intentamos convencerte y tú nos mandaste a freír churros, diciendo que eso no servía para nada. Es que no, porque primero era gastar. Y yo aprendí de Javier Rubio, tiene mucho aparte en el éxito lo que le contaba a Dieter. Coste cero, demanda infinita. Publicidad gratis, mala señal. Eso es que no te funciona el boca a boca. Y en este asunto, en Internet que estaban haciendo, pues ha tenido que ser poco a poco. Pero no hemos dejado de subir nunca. No, y luego esa sensación, ¿no?, de familiaridad. Es verdad que a veces no somos conscientes de, y en eso la radio tiene también mucho que ver, de lo dentro que podemos llegar a entrar en los domicilios, en los hogares, en las vidas de las personas, ¿no? Al final somos también para muchos de ellos su día a día, su mañana, su tarde, su noche, y eso lo da la radio también. Sí. Y claro, hay una cosa que me llama la atención y es la cantidad de gente que dice, usted me ayudó cuando estaba
estaba con la quimioterapia. Entonces, como con la quimioterapia tienes ganas, por ejemplo, la Escuela San Cristóbal de Cuenca, que el dueño me dice un día, pero hombre, sácate el carné, yo te saco el carné, pero ¿cómo no vas a tener el carné de coche? Es que tengo el de moto, pero no tenía dinero para el de coche. Vente a Cuenca. Y fui, y como sabía conducir moto, pues bueno, me saqué. Decía, es que 2 veces en la quimioterapia yo me ponía el programa y si seguía, pues entonces me lo ponía otra vez. Y entonces, claro, esa cosa te da una sensación como de Cruz Roja, azul más bien. Y la gente, como decía, se acordaba perfectamente el día que empezaron a escuchar, el día que decidieron poner dinero. O sea, para ellos forma parte de su vivencia personal. Esta gente que fue a comprar en las ampliaciones de capital, nosotros nunca hemos quebrado. Siempre hemos pagado las nóminas. En la televisión, que es el único error real que hemos cometido como empresarios, fatal. Desde entonces juré no volverme a meter en ninguna iniciativa, porque fue un error. Legalmente estábamos salvados, seguro. Lo que no pensaba, tenía que haber pensado, es que Zapatero iba a cambiar las normas, iba a quebrar todos los medios que había propiciado que salieran. Podría haber ocurrido. Y entonces lo que hicimos fue bajarnos todos el sueldo, el 20% durante 2 años. Pero nunca se dejó de pagar las nóminas, nunca. Que eso sí que tiene mérito, la verdad. Pero lo que decía Rosana es verdad, la radio tiene la capacidad de entrar en la vida de las personas como ningún otro medio de comunicación de aquí en Lima. Yo, si me preguntaran, la vez que más conmovido he visto a Federico Jiménez de los Santos, prefiero no hacer números de cuántos años llevamos juntos, más de 40, más narices, fue en el funeral de Antonio. Entonces yo, en el funeral de Antonio Herrero, Federico estaba sobrecogido porque a Federico, a la gente que le conozca no le va a sorprender lo que voy a decir. Federico es un tipo al que lo único que le puede desmoralizar es que no le movilicen para una causa. Federico es el eterno candidato a la movilización. Federico desmovilizado sería un trastorno. Venimos de la izquierda. En eso somos absolutamente antagónicos, porque hay que movilizarse, Federico, lo bien que se está uno en una vida tranquila. Y cuando se muere Antonio, que era un momento que la gente no recuerda, pero era un momento muy complicado, porque era un momento en el que acabamos de salir de toda la corrupción del PSOE, donde se estaba viendo que el Partido Popular, como ya hemos contado muchas veces, estaba ya repudiando aquello, y el tenéis que seguir coreado por miles de personas. Había como 4.000 a Federico le transmutó el semblante, lo digo porque yo estaba allí y lo veía, digo, a este hombre le está dando ahí una especie de, está transido de una especie de, y eso es muy parecido a lo que acabo de escuchar de la gente y lo que supone Libertad Digital en un momento como este, donde todo el mundo percibe que estamos ante una situación de máximo riesgo, no solo en España, porque ahora desde hace algunos días ya se percibe que esa sensación de fin de ciclo y de peligro máximo trasciende nuestras fronteras, pero desde luego en España. Y esa esperanza que necesitan y ese asidero al que poder aferrarse en un momento de estabilidad, la radio la da como nunca, o sea que... Yo recuerdo aquella tarde, que era también, veníamos de Marbella, del funeral, que fue terrible, pero recogido. Y vinimos en el avión de Telefónica. No, viniste tú porque yo me negué. Ah, bueno. Yo me negué porque yo entonces, aunque tú no, has querido... me parece bien. Luego fui contigo en un avión estupendo a ver la final de Glasgow. Sí, pero no con Juan Villalonga, con el que yo ya estaba entonces. Es que tú eras el antiguo amigo. Claro. De hecho, tú me lo presentaste y yo recuerdo que llevaba el cuello de la camisa desgastado. Y dije, Luis, pero si este va de mendigo por la vida y tal. No, ya verás. Y Aznar lo colocó nada menos que en Telefónica. Eso es corrupción también. Pero bueno, pero el caso es que cuando dicen lo de tenéis que seguir, claro, yo no presentaba ningún programa. Y entonces digo, pues me ha tocado. Por eso digo lo de la muerte de Antonio. Y dice, bueno, pues el destino es esto. ¿Qué vas a hacer con tu destino? A por todas. Y ya estamos. Es cierto, Federico, que sabemos lo difícil que es que haya medios pequeños que aguanten, porque en aquellas tierras te aprietan, como dicen allá, y te aprietan de forma muy violenta, algo que no saben los españoles el mérito que tiene que haya una trincherita, un lugar donde refugiarse, que es lo que así lo sienten los oyentes, y el valor que tiene y lo difícil que es mantenerlo en ciertos momentos. Bueno, hay una cosa en la primera época, yo lo sabía además lo que era una empresa, es fundamental Recarte.
todas las ampliaciones de capital para no tener que suspender pagos y todas estas cosas. Ya si suspende pagos una empresa de comunicación está muerta porque está a merced del que quiera comprarla o pagarla y tal, pues eso es Recartel que lo lleva. Y ya cuando me toca a mí, yo tengo la suerte de Luis Rodríguez, que es el director financiero. Y ya habiendo hecho un voto, no de pobreza, pero sí de discreción absoluta, yo no sé lo que cobra nadie, y además nunca he preguntado si alguien cobra más que otro. No sé ni lo que cobro yo, o sea, palabra. ¿Por qué? Porque el que sabe de números es Luis Rodríguez, el que tiene que mantener, llevamos ya 2 años dando dividendo, por primera vez, se dice pronto, y yo tengo confianza, yo todos los días firmo montones de papeles que me pueden llevar a la cárcel. Es decir, si un día la mafia o Ábalos consiguen chantajear a Luis Rodríguez, pues seguramente yo firmaré algo diciendo que yo estaba con Aldama en una noche en la casa de señoritas, o vete tú a saber. Es decir, el poder confiar. Y con Somalo es lo mismo, que están todo el día llevando la radio. Yo no oigo la radio, no me oigo a mí mismo, oigo a Luis, oigo a Peter Litter Landau, el compañero de Rosana. Mandau, compañero de Rosana. Y además, donde yo sé que me van a decir algo, digamos que me oigo a Polvorinos a las 2, o luego lo veo por la noche en YouTube, para hacerme la composición. Sí, es un cambio de la radio. Es que es un cambio total. El cambio de la radio es que ahora la radio la oye, o sea, Federico a las 6 de la mañana, lo que dice Federico a las 6 o a las 7 de la mañana, la mayor parte de la gente no lo oye a las 6 o a las 7 de la mañana. No, lo oye cuando le parece, a lo mejor en la quimioterapia. Bueno, pues a por otros 25 más, ¿eh? Sí, como mínimo. Pero ahora nuestra obligación es que la generación de los Sergio Eras, que podían ser vuestros hijos, tiene que recoger el testigo. Tenemos que asegurarnos de eso, Luis, para luego de poder quejarnos de ello. ¿Tú te acuerdas? En fin. Sergio Eras está ahora, bueno, le veo muy relajado ahí. Sí, eso es que no nos ha oído, se emociona porque faltaban 2 años para que naciera, cuando estábamos ya en Conde de Aranda, tirando la llave con una cuerda por el balcón. La cuerda, eso fue una idea mía, porque se perdía la llave. Tú le tiras la llave y alguien se queda con la llave. Entonces, con la cuerda era como la Edad Media, o sea, abrían y tiramos para arriba. No había aire acondicionado. En fin, una pausa y vamos con las últimas novedades. Ya hay novedades, ¿eh? Eso es. Así que vamos con ello. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Daniel, a ver. Bueno, pues a esta hora una de las noticias del día está en el Congreso de los Diputados, donde Alberto Núñez Feijóo se reúne con sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil para mostrar su rechazo a ese acuerdo PSOE y Junts para transferir las competencias de inmigración a Cataluña. Así que nos vamos hasta la Cámara Baja. Maite Loureiro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Alberto Núñez Feijóo se reúne a esta hora con una quincena de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil en el Congreso de los Diputados para mostrarles su apoyo ante el intento de Pedro Sánchez de desmantelar su presencia en Cataluña, en base a ese acuerdo del Partido Socialista y Junts que entrega a esta comunidad el control de las fronteras y, por tanto, las competencias sobre migración a los Mossos de Escuadra. En este encuentro, Alberto Núñez Feijóo estará acompañado también por su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, por la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, y por Ana Belén Vázquez. Posteriormente, Cuca Gamarra será la que comparezca ante los medios de comunicación en rueda de prensa para informar del encuentro en el que Feijóo les va no solo a transmitir su apoyo, sino a prometerles que revertirá esta situación si llega al gobierno. La más grave, dijo la semana pasada, de las cesiones que se han llevado a cabo por parte del gobierno de Pedro Sánchez a los separatistas. Hay que decir que cedidas a Cataluña las competencias en materia migratoria, el Gobierno ya relanza hoy el acuerdo con Canarias para repartir menores por la península. Menos Cataluña y el País Vasco, que ya tampoco. A mediodía se va a reunir María Jesús Montero con Fernando Clavijo para hablar de la financiación de ese acuerdo, que efectivamente está planteado de manera que País Vasco y Cataluña podrían quedar fuera del mismo. Bueno, también se está hablando mucho a esta hora de esa investigación a Vox por financiación irregular que corre a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, que le han confirmado a nuestro compañero Miguel Ángel Pérez y que nos ofrece
ofrece ahora más detalles. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción confirman a Libertad Digital la apertura de una investigación contra Vox por presunta financiación irregular después de que el Partido Socialista interpusiera una denuncia contra la formación de Santiago Abascal el pasado mes de diciembre al considerar que utilizaba métodos para captar fondos de manera opaca, además de fondos extranjeros de modo ilegal. De esta forma, el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón ha acordado iniciar un procedimiento reservado contra Vox, esgrimiendo que hay base para indagar en la supuesta financiación irregular. Recordamos que el PSOE presentó el pasado 13 de diciembre la denuncia contra Vox ante la Fiscalía General del Estado por financiación irregular tras haber hecho, dice, un análisis exhaustivo de la financiación de la formación liderada por Abascal. Que no teníamos el material del Tribunal de Cuentas, porque anda que con la Enriqueta de las narices, menuda fechoría, hicieron Casado y Teodoro, una de ellas, pero esta es de las peores. Encima echaron a Margarita Mariscal de Gante, que era de fiar y de primer nivel. Y pusieron a una tía del PSOE que evidentemente no iba a molestar al PSOE. Hay que decir que nuestra compañera Leticia Barquín ha preguntado en Vox, se remiten a la rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política prevista para las 12:30, pero ya de alguna manera le adelantan su estrategia de defensa. Dicen que Anticorrupción investigue es su obligación, más allá de que sea una denuncia que viene del partido más corrupto en la historia de España, como es el PSOE. Esa es la reacción que le trasladan si fuentes de Vox a nuestra eso compañera. No es tonto. Bueno, digo, está bastante bien. Hay una cuestión también. En esto también se puede descargar la responsabilidad, ¿eh? Porque el líder no se equivoca. Lo malo no es Franco, son los ministros, decía. Ya, pero bueno, a lo mejor es el momento en que el líder, si no tiene nada que temer, que salga, como decía Luis, y que enseñe los papeles. Que venga aquí. Y dos asuntos más rápidamente. La Policía Nacional ha detenido esta mañana a 3 menores responsables de la muerte violenta de una mujer de 35 años en Badajoz, educadora en un piso tutelado. Los menores han sido arrestados tras tener un accidente con un coche robado. Menores de entre 14 y 15 años. Se ha hecho cargo en este caso de la investigación la Policía Judicial de Badajoz. Y por último, hoy Una pregunta, perdona. Y es que lo he visto, no ha trascendido la nacionalidad de los menores, ¿no? No ha trascendido aún. Pues debería. Y por último os cuento que hoy Zelensky se reúne en Arabia Saudí con el príncipe heredero un día antes de que Estados Unidos y Ucrania empiecen a negociar en Jeddah el final de la guerra en Ucrania. Hay que decir que coincidiendo con esta agenda, esta madrugada Donald Trump ha revelado que se ha retomado casi al completo, ha dicho, la colaboración de los servicios de inteligencia estadounidenses con Ucrania. Esto es lo que ha dicho en declaraciones. O sea, que le ha devuelto los satélites Musk. Eso es. Bueno, hay que decir que ya estaban usando los aviones franceses. Está muy errático Trump, ¿eh? Está muy errático. Bueno, totalmente. Muy errático, bandazos a todos. Pero casi cada 24 horas. Ahora resulta que, si acabará metiendo en la cárcel, no sé si Vance a Trump o Trump a Elon Musk, porque están haciendo unas cosas tan irregulares. Y referente a este asunto, ya con esto termino, hace unos minutos en Bruselas le han preguntado a Yolanda Díaz si Sumar apoyaría el aumento del gasto en defensa. Yolanda Díaz ha contestado y también ha demostrado que el asunto le incomoda muchísimo. No va de subir el presupuesto, va de coordinar efectivos, va de coordinar y diseñar desde una política colectiva, coordinada, europea, lo que necesitamos hoy en Europa. Dentro de Sumar hay diferentes sensibilidades, Izquierda Unida, Compromís, ya han comentado que están en contra de subir ese gasto en defensa. ¿De qué manera cree que van a aunar posiciones? Contestar esta pregunta. Esta es la posición de Sumar. No, realmente no ha contestado. Sí, he contestado, porque creo que la posición que tienen hoy las formaciones políticas, incluso la oposición, es hacer un balance de lo que necesita nuestro país. ¿Estaría de acuerdo con que, por ejemplo, España enviara tropas? Ha respondido a esta pregunta estos días el presidente del Gobierno. Y en ese momento... No, pero eres tú la que tiene que responder. Claro, se están preguntando. A mí me encanta cuando Yolanda Díaz dice eso. En ese momento se ha marchado. Claro, huye. Es que una de las consecuencias que yo creo que tiene esta situación que se ha planteado, o sea, que Trump la situación de Trump a Sánchez le coloca en una situación muy complicada, por muchos motivos, pero uno de ellos es porque si tenía alguna esperanza de sacar los presupuestos, la acaba de perder. Vale, porque si ahora tiene que presentar unos presupuestos, tiene que incluir una partida de aumento del gasto militar, y eso no se lo van a apoyar sus socios, con lo cual va a tener que buscar fórmulas extraparlamentarias. El decreto ley, que es por lo que gobierna. Pero bueno, pero entonces ya tenemos una legislatura condenada a seguir sin presupuesto. Como lo cuenta Rubén Fernández, de que van en lugar de defensa pondrán seguridad y ya encontrarán la forma de maquillarlo. Pero el problema es que los presupuestos ya ha dicho hasta von der Pony,
que nada del llegar al 2%, mínimo al 3%, y Polonia está en el 5%, que es lo deseable. El otro día nos contaba Milosevic que la nueva OTAN europea, porque aunque Trump lo quiten de en medio, ya no te puedes fiar de Estados Unidos, porque ha sido todo el gobierno unánimemente el que ha entrado en esa cosa putineja, y además también de Xi Jinping, porque Xi Jinping es el verdadero padrino de Putin, en lo militar, en lo político y sobre todo en lo económico, también de Orbán. Entonces, ahí ya no te puedes fiar. Esto ya ha sucedido. Ya no puedes hacer como si Estados Unidos, desde Obama, como mínimo, dijera que, hombre, no puede ser que paguemos en Nebraska la seguridad de Frankfurt, que tiene el doble renta per cápita, que tenían razón. No, el problema es que pagues lo que pagues, no te puedes fiar de ellos. Y sobre todo no se van a fiar desde Estonia hasta Rumanía y Turquía, que ha aparecido ahí como preocupado por Putin, por Xi Jinping, etcétera. Eso ya hay que partir. Por eso cuando Úrsula, que es un desastre, una nulidad, dice no, mínimo el 3%, hay que pensar en Polonia, que es el país donde se va a centrar la oposición militar a Putin. Ucrania tiene, no sé, como 5 millones en Polonia. O sea, Polonia es el verdadero país de acogida de media. Hay entre 9 y 10 millones de ucranianos que en el país, por odio, supongo, les llaman ucranios. ¿Pero cómo que ucranios? Pero ucranianos, siempre han sido ucranianos. Ese porcentaje ya lo había valorado precisamente el secretario general de la OTAN en las últimas semanas, y parece que se quiere discutir en la cumbre que acoge la Haya este próximo verano. Pero tampoco se fían ya del secretario de la OTAN, porque ya mostró la patita de llevarse bien con Trump el martes, porque claro, el Trump del sábado ya es distinto. Es que Washington manda mucho, claro, en la OTAN. Sí, pero al mismo tiempo esa OTAN ya ha quedado descalificada. Sí, es otra, la que ven es otra. Total. Bueno, pues va a ser interesante. En fin, a ver, Isabel González. Buenos días, a ver si paso yo el examen de Luis Herrero. Venga, con los temas que traigo. Bueno, la verdad es que me da igual. ¿Son facilitos o no? Me da igual pasar tu examen. Tú dices que te da igual, tú dices que te da igual, pero luego sé que tienes pesadillas. Luego no duermo, luego estoy diciendo... Duerme regular. Ahora está a la altura. A ver, tenemos la respuesta, un poquito parca en palabras, todo hay que decirlo, de Martín Pareja Obregón a lo que ocurrió la semana pasada. Yo no he leído que haya hablado con nadie, pero nos ha respondido a nosotros en un mensaje muy breve, en un WhatsApp muy breve, en el que nos comunica algo que comentaremos después en nuestra crónica rosa. Eso por un lado. Vamos a hablar también de Leticia Sabater, Federico. Pero vas a ponernos en antecedentes a los ignorantes. De lo de Martín Pareja. O sea, contexto, es largo. Contexto, largo. Rápidamente. Tiene una hija secreta, no secreta, es decir, secreta, reconocida por un juez, a pesar de no haberse hecho la prueba del ADN, que la semana pasada ya por fin rompió su silencio y primero con una entrevista en Semana y después en el plató de Ahora son soles, explicó que su padre no le debe el dinero de la pensión, que nunca la ha querido ver, que tienen una relación inexistente y que incluso le ha puesto una orden de alejamiento un juez al torero de la niña, que ya tiene 19 años y que realmente quiere, como decíamos el otro día, dignidad, más que la pasta. Y estudiar veterinaria, que me dio como mucha ternura, ¿no? Quiero el dinero para poder matricularme en una universidad. Y entonces él está pues un poquito a ver qué hace. Por cierto, ¿has visto el reportaje de Rocarrey o no? La película. ¿Ya la han estrenado en plataformas? En el cine. Vale. ¿Sabes lo que es el cine? Sala, butacas. Pues pasas por taquilla, pues eso, ¿no? Es que conviene recordar. No, pero acabaré yéndolo a ver. Sí, hablamos. No, si yo es por iré, me interesa muchísimo verla. A priori no me interesa, no me gusta, pero... No, hace poco, tampoco hace mucho, pero digo para vacilar. ¿Lo has visto, Daniel? No la he visto, pero me ha dicho Javier Romero que es espectacular. Otro que tampoco pasa por taquilla. Aquí nadie pasa por taquilla. No, porque aquí vivimos, porque aquí vivimos en un mundo de gente que va de gañote al cine, cosa que habría que... En cine pago. No, tú sí, porque no tienes... pasta, además, 9,85 me parece que me cobraron la última vez o algo así. Que digo, ya cóbreme 10. Te vas con una amiga a tomarte un sándwich y te cobran el doble. No sé, no te quejes. A mí cuando de una película dicen que la fotografía es excelente, arrugo la nariz. Si esto es solo fotografía. Pues... El otro día vi una crítica abyecta de un tío en Cinemanía, que tiene un nombre compuesto, como dirían en Podemos, que decía, bueno, naturalmente la tortura atroz, tal. Dice, no te has enterado de nada. No te has enterado de nada. Y ahí entramos, ¿por qué no le gusta a Rocarrey? No le gusta. Porque no ve el arte, o sea, ve la tragedia. Pero la tragedia se hace para producir arte.
Y esto, claro, si no te gustan los toros ni estás en eso, pues no lo ves. Se está produciendo un fenómeno muy curioso que a mí me asombra enormemente, y es que está siendo alabado tanto por taurófilos como por antitaurófilos. No, este antitaurófilo no la alaba porque dice que lo confirma como antitaurófilo. Bueno, no tiene. Pero habrás visto que te he desviado el guión. Sí, pero él el otro día en la presentación de los carteles, porque le daban uno de los premios, estaba completamente dentro de la pandilla de los toreros. Es decir, que si tiene algún tipo de enemistad con ellos... ¿Quién? No, enemistad no. Si muchos están del mundo del toro están encantados con la película, en el mundo. Pero el torero, y en concreto Roca Rey, pues claro, se ve la parte trágica, la parte artística no se ve, que es muy difícil de contar eso en los toros, bueno, sobre todo si no sabes de toros. Eso por un lado. Vamos a hablar de Leticia Sabater. Ha perdido todos los puntos y ella no lo sabía. La pararon el otro día por tu comunidad autónoma y va a hacer un concierto en Huesca, uno de los suyos multitudinarios. Todos los puntos de conducir, ¿qué es decir? Todos los puntos igual. Pero dice que la DGT... Que la DGT... Es verdad, tendrá una cicatriz y se habrá, yo qué sé. Múltiples operaciones. Continuamente. Yo he pensado lo mismo. Me explico fatal, No, es que la gente está... 25 años de libertad digital no me... Pues yo tengo miedo que me pase eso. Sí. No me entiende nadie. No, pero yo te he entendido cuando te he oído esta mañana, porque me ha hecho sospechar. Además de conducir sin puntos, no iría bebida. No iría a hacer leer, ¿no? No, nada. Su única irregularidad, por decirlo de forma divertida, es esa, que ha tenido tantas infracciones de tráfico pues las que ha carreteras perdido por todos allí... los puntos. Allí son peligrosísimas. Bueno, que la recogieron en taxi y luego pudo actuar. Es noticia Luismi Rodríguez, lo leíamos este fin de semana en la otra crónica. Me ha sorprendido. A mí también, que debe 1,5 millones de euros a una señora con la que no sabemos si mantuvo algún tipo de relación, pero que le prestó la pasta. Todas sus ex le están ayudando. Pero esta era ex. Todas no. No todas, no, porque hay una que le ha puesto una demanda de 1,5 millones. Claro, es que es curioso, pero no sabemos si era ex, in o... Pero varias sí. No vamos a dudar de... Varias sí, ¿no? He leído que varias ex le están echando una mano. Sí, le echaron una mano y le devolvió el dinero. Sí. Pero hay una que se queja de que nunca se lo devolvió. Y, al menos una. Eso es. Y luego un tema que a ti te gusta, bueno, te gustará, no porque es una noticia triste, lo de Blanca Suelves y Joaquín Güell, que han roto. Güell. Fíjate, a la vez que Susana Griso y Luis Enríquez. ¿Cuándo viene Luis Enríquez al programa, por cierto, a grabar? Hoy. Pues luego abordamos. Hoy que es el día del vino español, que se da el vino español. Mira, muy bien. Es verdad, que se tomen algo ahí. Hoy a las 5 de la tarde. Quedará algo. Este frío es para conservar la tarta. Una hora muy taurina, por cierto. Sí, sin duda. El frío en el estudio. El frío es para por la tarta, sí, para que no se derrita el chocolate. Lo de Joaco y lo de Blanca Suelves es verdad que no me produce ninguna alegría, porque todas las rupturas tienen un fondo de tristeza. ¿No lo veías venir? No, es que creo que es la segunda o la tercera vez que sucede. Sí, la segunda. Sí. La segunda. Parece ser que son reincidentes, sí. Pero por alguna razón que conozcas, Luis. No tengo ni la más remota idea. Yo ese terreno informativo que tú frecuentes. Pero ¿sabes yo pues entonces, ¿qué te he dicho yo? Nada podría sorprenderme menos. Que entonces de Jessica Bueno nada, ¿no? ¿Al otro Luis? No, yo conozco a la otra Jessica. Aquí nadie. Lo de Jessica Bueno es fuerte. Para mí es una encerrona que le han hecho en Telecinco. Sí, eso es muy feo. Se nota que en Telecinco vuelve la telebasura. O eso, o están los dos. Jessica Bueno es la que fue novia de Paquirrín. Bueno, y J. Peleteiro. Y madre de uno de los hijos de Paquirrín. Y J. Peleteiro. Y de dos hijos de Peleteiro. La dejó colgada de la brocha, como dice el clásico. Sí, que además ahora se ha hecho islamista y esas cosas. ¿Quién? Peleteiro, sí, en Abu Dhabi. Creía que había sido Paquirrín. No, Paquirrín. Paquirrín de cualquier cosa. Vamos. Bueno. Es la mañana. Es radio.